Buenos días y gracias por acompañarnos en este webinar. Intentaremos ser puntuales a la hora de empezar y a la hora de terminar. Vamos a ser dos ponentes, Bernat Mullerat y yo mismo, Gerard Hernández, socios del Departamento de Derecho Inmobiliario y Mercantil de Quatre Casas, los que os vamos a exponer las principales características y las principales novedades de la nueva ley catalana de contención y moderación de las rentas en los contratos de alquiler, básicamente en los contratos LAU. Como decía, queremos ser puntuales y para ello necesariamente seremos breves y concisos. Vamos a dedicar 25 minutos a la presentación y dejaremos los 5 minutos finales para las preguntas que podáis tener. En cuanto a las preguntas, las podéis hacer en cualquier momento de la presentación a través de un botón o un clic que tenéis en la base de vuestras pantallas, con las letras Q&A, si no me equivoco, efectivamente, y ahí podéis escribir las dudas, comentarios o preguntas que podáis tener, y nuestro compañero Miguel Martí, también de nuestro Departamento de Derecho Inmobiliario de Quatre Casas, y que tiene la misma experiencia que Bernat y que yo en estos temas, nos las trasladará en los 5 minutos finales de la sesión. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Bernat, que nos va a hablar sobre los antecedentes de la norma que nos ocupa hoy. Buenos días a todos. Un placer tener la ocasión de explicar la ley que comentaba Gerard, la ley 11/2020 sobre contención de rentas. Bueno, dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo no sé si la intención del legislador catalán es buena. Sí que me atrevo a vaticinar que parece difícil que logre los objetivos. Experiencias similares, como por ejemplo en Berlín y en algún otro país de Europa de nuestro entorno, no han tenido éxito. No está claro que esta ley vaya a tenerlo. La justificación de la ley viene dada por la crisis económica que estamos sufriendo, agravada aún más por el COVID, y el fuerte incremento de los precios de la vivienda de alquiler, que dificulta enormemente el acceso a la vivienda a amplios sectores de la sociedad. La vivienda, no se nos escapa a nadie, es una cuestión de gran complejidad e impacto social en España y objeto de múltiples normas y modificaciones en los últimos años. Han habido repetidas modificaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ha habido regulación de la ocupación ilegal, de las viviendas vacías y un largo etcétera. Esta ley se enmarca en dar un paso más a la protección del arrendatario. La ley 11/2020 tiene como antecedente inmediato el decreto ley 9/2019 que aprobó el gobierno de Cataluña, pero no fue convalidado por el Parlamento. Un año después, básicamente las mismas fuerzas políticas aprobaron una ley similar, pero más protectora de los intereses de los arrendatarios. Luego veremos algunos ejemplos de esta mayor protección. La ley, ahora en 2020, fue aprobada por 71 votos a favor, Junts per Cat, Esquerra Republicana, los Comunes y la CUP, y 63 en contra. Ciudadanos, PSC, PP y 4 diputados de PDeCAT. Bueno, después de la tramitación de la ley, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el PP pidieron un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias que concluyó que varios artículos de la ley son inconstitucionales porque Cataluña no dispone de competencias sobre las bases de las obligaciones contractuales. Estas competencias corresponden de manera exclusiva al Estado. Con lo cual, el conflicto está servido. Varios grupos parlamentarios han anunciado su voluntad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Veremos si el Gobierno del Estado decide recurrir también la norma ante el Constitucional, lo cual o al menos es a fecha de hoy, una incógnita habida cuenta de la situación política actual. Paso la palabra a Gerard, que explicará el objeto y ámbito de aplicación de la ley.
Hablemos primero del objeto y del objetivo de la ley. El legislador catalán ya intentó, con una norma aprobada por el gobierno catalán, pero que después no fue validada por el Parlamento, una primera contención de las rentas. Esa norma anterior hablaba de contención. Lo que buscaba, según la propia declaración de la norma, era contener la escalada de precios en la vivienda. La norma actual habla de contención y de moderación. Lo que nos está diciendo es que no solo quiere detener la subida de precios, sino que quiere invertir la curva. ¿Cuáles son las viviendas objeto de esa contención y moderación? Las viviendas que se destinen a residencia permanente del arrendatario, es decir, los arrendamientos de temporada y otros similares, no están incluidas en el objeto de la ley y no son objeto de las limitaciones a la renta que establece la ley. Además, la vivienda, este es un tema que desarrollará Bernat en unos momentos, tiene que estar situada en un área declarada área con mercado tensa de vivienda. Es decir, si no es residencia permanente y si no está en un área que haya sido declarada de mercado de vivienda tensa, la ley no le aplica. Y con las excepciones que veremos, si se cumplen estos dos requisitos, le aplica la norma. Hay algunas exclusiones. Como norma y como idea básica, se excluyen los arrendamientos con régimen especiales de determinación de las rentas. La idea, la voluntad de la norma o del legislador ahí es clara. Como estos arrendamientos ya están protegidos por otras disposiciones, no necesitan la contención y moderación que establece la norma que nos ocupa hoy. Estos son básicamente los contratos suscritos antes del 1 de 1995, los que todavía queden en vigor, y después, como ejemplos o como situaciones no limitativas, porque podría haber otras, pero las que menciona la propia ley, las más normales, serán las viviendas de protección oficial, las viviendas de alquiler social y los arrendamientos asistenciales. Perdón. La ley, obviamente, se aplica, o como era de esperar, se aplica a los contratos suscritos a partir de su entrada en vigor, el 22 de septiembre de 2020, siempre que no se refiera a estas excepciones y, como decía, siempre que sean residencia permanente y situadas en un área de mercado de vivienda tenso. A los contratos anteriores al septiembre de 2020, aunque cumplan estos dos requisitos, no se aplica, con una salvedad. Si el contrato firmado antes de la entrada en vigor, antes del 22 de septiembre de 2020, se modifica y esa modificación comporta una ampliación de duración, o una modificación de la renta, a partir del momento en que se modifica el contrato, entrarían las disposiciones previstas en la normativa. Solo un apunte. Las viviendas de gran superficie, que la norma regula como vivienda de superficie útil más de 130 metros cuadrados, que no es exactamente al parámetro que utiliza la LAU actual, estas se pueden excluir de la normativa, pero actualmente, y en eso incidirá después Bernat, en las áreas que han sido designadas actualmente como áreas de mercado de vivienda tensa, no están excluidos. Por tanto, hoy en día, las viviendas de más de 130 metros, si el contrato se firma tras la entrada en vigor de la ley y es una residencia permanente, estarán sujetos a la ley. Cedo la palabra a Bernat para que nos detalle un poco más qué es, cómo se declaran las áreas de mercado de vivienda tenso. Si pasas, Gerard, la diapositiva, perfecto. Bueno, ¿qué son áreas de mercado de vivienda tenso? Bueno, pues son municipios o parte de un municipio con riesgo de no disponer de suficientes viviendas a precio asequible que permita acceder a ellas a toda la población. Por tanto, idea básica, suficientes viviendas a precio asequible que permitan que toda la población disponga de vivienda de alquiler. La ley establece unos indicadores
unos ejemplos de indicadores, aunque pueden haber otros, a justificar por la administración que proponga o que solicite esa declaración de área tensionada. Aquí les apuntamos los 4 que menciona la ley, pero, como decía, son ejemplos y no limitativos. Bueno, crecimiento medio de renta sostenido superior a la media de Cataluña, el coste del alquiler en el presupuesto, que el coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar del arrendatario supere de media el 30% de los ingresos habituales, si la media de la renta arrendaticia supera el 35% de la renta de las personas menores de 35 años y un crecimiento interanual acumulado, como ven aquí, que en los últimos 5 años o los 5 años anteriores a la declaración esté por encima al menos en 3 puntos a la tasa interanual del IPC. Bueno, estos son ejemplos, pero la administración que formule esa declaración, que solicite, podrá argumentar otras circunstancias para declarar esa área tensionada. En definitiva, lo que deberá acreditar es que o bien en todo el municipio o en la parte del municipio en la que se proponga declarar el área tensa, se aplican estas u otras circunstancias que dificulten el acceso a la vivienda de alquiler. La declaración, aquí seremos relativamente breves, la declaración de área tensionada es competencia del Departamento de la Generalitat con competencia en materia de vivienda, en este momento es el Departamento de Vivienda. En Barcelona corresponde también al Ayuntamiento de Barcelona y en el ámbito metropolitano de Barcelona corresponde al área metropolitana. Sí que un requisito esencial para declarar un área tensionada es que en todo el territorio afectado, ya sea todo el municipio o la parte del municipio afectada, en todo ese territorio se aplique el índice de referencia de precios de alquiler de vivienda, que en definitiva es la fórmula que luego explicará Gerard, cómo podemos disponer de ese índice a través de la página web del Departamento de Vivienda de Cataluña, que es el que facilita esa información. Bueno, como novedad, pasamos, Gerard, a la siguiente diapositiva. Como novedad, la ley declara 60 municipios área tensionada. Es decir, ya hoy se aplica la ley en los 60 municipios que están relacionados en sus pantallas en este momento. Son municipios que han sufrido un incremento de las rentas del precio de alquiler superior al 20% en el periodo 2014-2019 y que están incluidas en el área metropolitana de Barcelona o con más de 20.000 habitantes. Por tanto, la ley, desde el 22 de septiembre pasado, desde la semana pasada, la ley se aplica en 60 municipios porque se declara área tensionada en todos esos municipios. Eso lo hace la ley temporalmente, durante un año. Por tanto, si durante ese año los ayuntamientos o las administraciones con competencia para declarar área tensionada si no se declarara esa área tensionada al término del plazo de ese año, es decir, en septiembre del año que viene, esa área tensionada o esa declaración pierde vigor. Y, por tanto, a partir de septiembre del año que viene, la renta sería libre. También hay que decir que la ley, al declarar áreas tensionadas en todos estos 60 municipios, no ha utilizado o no ha hecho uso de la facultad que prevé la propia ley de reducir o incrementar en hasta el 5% los límites máximos y mínimos para determinar rentas, y tampoco ha excluido las viviendas con superficie
útil de más de 150 metros cuadrados. Por tanto, en Barcelona, en Sitges, en Tarragona, en Lérida, en Figueras, en Gerona, etcétera, 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 hoy en día es de aplicación la ley sin exclusión de las viviendas de las viviendas grandes, de superficie útil de más de 150 metros cuadrados. Pasamos a la siguiente, Gerard. Bueno, ¿cuál es el contenido de la declaración? Aquí es relativamente básico. La declaración de vivienda de área tensa exige una relación de las actuaciones que llevará a cabo la Administración para atenuar o revertir la situación de área tensa. Eso es relativamente escueto, pero debería ser fundamental. Explicar qué va a hacer la Administración local o municipal o supramunicipal para atenuar esa situación de área tensa. Posiblemente si esas actuaciones se hubieran llevado a cabo en el pasado no estaríamos en la situación de hoy, pero habrá que ver cómo se declaran. Eso forma parte del contenido obligatorio. También obligatorio es establecer cuál es el plazo de la declaración. La ley establece que el plazo máximo son 5 años, prorrogables una o más veces por un plazo no superior a la duración inicial. Por tanto, la duración máxima es de 5 años, prorrogables hasta 10. Transcurridos esos 10 años, no podría prorrogarse, pero nada en la ley impide que al término de ese plazo, de 10 años, del doble del inicial, se vuelva a declarar un área tensionada. Como les anunciaba, la ley permite a la Administración establecer ciertas desviaciones en la declaración de área tensionada. Una es exigir una reducción o incremento de hasta el 5% de los límites máximos, que luego veremos, y también permite excluir de la declaración, es decir, excluir de la aplicación de la ley las viviendas con superficie útil de más de 150 metros cuadrados. Pasamos, si les parece, al régimen de determinación de las rentas. El régimen de contención y moderación de las rentas se establece en base a un doble límite. Todos los arrendamientos sujetos al ámbito de la ley, recordemos, residencia permanente en un área declarada área de mercado de vivienda tensa, no pueden exceder el precio de referencia. Y este precio de referencia se calcula comparándolo con una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano. Y se calcula con una página de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Ahora volveré sobre este punto, el precio de referencia. Hay un segundo límite que no se aplica a todos los arrendamientos sujetos a la ley, sino que conforme a la letra de la ley, y si bien tenemos ahí bastantes o muchas dudas interpretativas, si la vivienda ha estado arrendada en los 5 años anteriores a la entrada en vigor de la ley, esto es entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020, el 22 o 21, también es un límite la renta consignada en el último contrato de arrendamiento actualizada de acuerdo con el índice de garantías de competitividad. Dos ideas al respecto. Primero, el índice de garantías de competitividad no os resultará ajeno porque ya está previsto en la LAU como el índice por defecto si no se pacta otro. Pero lo habitual, como todos sabemos, es que se pacte el IPC. No lo he seguido mucho en detalle, pero me temo creo que el IPC incrementa más que el índice de garantía de competitividad. Eso significa que en los contratos celebrados 5 años antes de la entrada en vigor de la ley, como se te aplica también el límite de la renta anterior, es la renta firmada en el contrato anterior actualizada con el IGC, no con el IPC.
que si has estado actualizando con el IPC, normalmente será más baja que la renta que están pagando ahora. Y como decía, esta renta se actualiza entre la firma del último contrato en vigor y la firma del nuevo contrato. Este límite de renta previa no aplica, pero sí el de referencia. El índice de referencia aplica siempre si el contrato está sujeto a la ley. El contrato de renta previa no aplica si existía una relación de parentesco entre las partes del contrato anterior, por razones obvias, porque la renta del contrato anterior no era una renta de mercado o libre, sino que era una renta condicionada. Si la vivienda estaba inicialmente excluida de la ley 11-2020 porque estaba sujeta a otro régimen de determinación de rentas, vivienda asistencial, etc., si la vivienda deja de estar sometida a ese otro régimen, pasaría a estar sometida al régimen de la ley 11-2020, pero no le aplicaría el límite de la renta anterior. Y después hay una disposición en favor del arrendador en situación precaria, pero primando al arrendatario en situación precaria si los dos lo están. ¿Qué se considera situación precaria del arrendador? Que tenga unos ingresos menores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña. Si esto es así, se aplica, como he dicho antes, siempre el índice de referencia, pero no la renta anterior si era menor. Aún así, si también está en situación precaria el arrendatario, y en este caso significa que esté por debajo de 3,5 veces el indicador de renta de suficiencia de Cataluña, entonces se aplicarían de nuevo los dos límites. La determinación del precio de referencia, lo más fácil es que hagamos un ejemplo. Hay que ir a la página web de l'Agència de l'Habitatge de Cataluña. Es fácil, vas en Google, pones índex Agència de l'Habitatge y sale. Y hay que rellenarlo con la dirección, la planta, es primera o segunda, tercera o cuarta, baja, etcétera. Aquí da opciones. El año de construcción, aquí da opciones. Este es un ejemplo ficticio. Creo que no hay ninguna vivienda que esté en arrendamiento que cumpla estos parámetros. El certificado energético, si tiene ascensor, aparcamiento o está amueblado. La superficie sin elementos comunes. Y el estado de mantenimiento, que es algo así como excelente, bueno, regular y malo. A partir de aquí, clicas en enviar y te aparece esta página que te dice los parámetros, aquí en la parte inferior izquierda, los parámetros que se han establecido, cuál es el área inferior, el índice y el área superior. En la norma actual, el precio de referencia, con alguna excepción que veremos, está vinculado al índice, no al área superior. Esto también es una diferencia con la norma que se aplicó y no fue aprobada por el Parlamento, que era más flexible en este punto. Aquí, tu precio de referencia, con lo que ahora diré, es el índice que sale aquí de euros por metro cuadrado. En la determinación del precio de referencia, una vez tienes el índice de referencia, lo puedes incrementar en unos supuestos muy tasados. Uno es si se han ejecutado obras de mejora que mejoren la habitabilidad, seguridad, confortabilidad o eficiencia energética. Y aquí puedes actualizar tu índice de referencia, que recordemos es tu precio de salida en tu nuevo contrato, aplicando el régimen de la LAU sobre estas mejoras. Un pequeño detalle, como puede que recordéis, la LAU te permite aumentar a partir del 5 o 7º año de arrendamiento en función de si tu arrendador es persona física o persona jurídica. La norma catalana te permite incrementar el siguiente contrato de arrendamiento si las mejoras han sido hechas el último año. Si el contrato actual va a durar 7 años y hiciste las mejoras, el arrendador hizo las mejoras en el año 5, no podrá aumentar por LAU antes del año 7 y si cambia de arrendatario al año 7 no podrá aumentar por la nueva norma porque ha transcurrido más de un año desde que hizo la mejora. Y otra posibilidad de aumentar la renta, que no es compatible con la anterior, es aumentar un 5% si la vivienda cuenta respecto del índice de referencia que decíamos antes, no el menor ni el superior, sino el índice de referencia, si la vivienda cuenta con determinadas características específicas, que son 3 de las que nombra la ley, que son ascensor, parking y alguna más. Como curiosidad, algunas de estas, ascensor y otras, las has tenido que poner de manifiesto cuando has establecido el índice
y la norma también dice que te permiten subir el índice en un 5%. Esto no sé exactamente cómo va a jugar y si el hecho de que las establezcas conforme a estos parámetros te va a jugar en contra si luego quieres decir que puedes ampliarla en función de los mismos parámetros. Vamos un poco cortos de tiempo, me temo. Voy a ir a las viviendas nuevas o rehabilitadas. Aquí, dos grandes ideas. La primera, la norma establece una moratoria de 3 años hasta septiembre de 2023 para las viviendas de nueva edificación o resultantes de gran rehabilitación. Aquí tenemos muchas dudas interpretativas, pero nuestra interpretación es que se refiere a nueva edificación o a resultantes de gran edificación concluidas tras la entrada en vigor de la ley, no las anteriores. Pero al respecto tenemos muchas dudas. Durante esos 3 años, la norma no aplica ninguna restricción de la norma. Por tanto, durante esos 3 años, los contratos que se firmen con viviendas rehabilitadas, de gran rehabilitación o de nueva edificación, la renta es libre. Transcurridos los 3 años, entrará en vigor la norma para las viviendas rehabilitadas y de nueva edificación. Y la disposición de la norma es que los primeros 5 años, desde el certificado de final de obra, el tope de la renta es el índice de precios de alquiler en su tope máximo. No juega la renta anterior, porque, bueno, en el primer contrato no la habrá, pero en el segundo lo podría haber. No juega la renta anterior y durante esos 5 años tu tope es el máximo del índice que salía en la pantallita que hemos visto antes. En este ejemplo, si no es obra nueva, serían 12,31, salvo que lo amplíes un 5% por las características que hemos dicho, y el superior, si es obra nueva, serían 16,51. Y cedo la palabra a Bernat para que nos hable de actualizaciones, gastos y otros temas que estemos pendientes. Por favor. Bien, como no podría ser de otra manera, la ley no impide pactar la repercusión de gastos generales y de servicios individuales. Sí que exige la ley hacerlo de forma desglosada en cada factura y liquidarse cada mes de enero. Esa liquidación cada mes de enero es un añadido que la ley de arrendamientos urbanos no prevé, con lo cual habrá que ver la constitucionalidad o no de ese añadido. En cuanto a obras de mejora, tampoco impide la norma catalana el incremento de la renta por mejoras realizadas durante el arrendamiento, pero lo que exige la ley, al igual que el artículo 19 de la LAU, es que estas sean mejoras ejecutadas tras el periodo obligatorio que comentaba antes Gerard, de 5 años en caso de que el arrendador sea persona física o 7 años si es persona jurídica. Recordemos, aunque no lo establece la norma catalana, pero sí la Ley de Arrendamientos Urbanos, artículo 19, que recordemos que el arrendador puede elevar la renta por el importe que resulte de aplicar al capital invertido, es decir, a la inversión en la mejora, el interés legal más 3 puntos. Quizá uno de los puntos, pasamos, Gerard, al siguiente, a la penúltima diapositiva, quizá uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es cómo se aplica esto en la práctica. Lo que exige la norma catalana es que todas las ofertas de arrendamiento de vivienda en zonas declaradas de área tensionada, las ofertas deben informar de la aplicación del índice de referencia, cuál es ese índice y la renta previa actualizada si procede. Los contratos, es decir, lo que he dicho es en relación con las ofertas. Ahora bien, los contratos en sí de arrendamiento de vivienda en área tensionada deben contener una copia del documento que genera el sistema de indexación, que es el ejemplo que antes les ha señalado Gerard. Y debe especificarse los márgenes superior e inferior. El contrato también debe prever el importe exacto que las partes consideran como precio de referencia y
si se considera que es el índice de referencia sin minoración, sin incremento ni minoración, y también la renta por metro cuadrado de superficie útil. Por último, para terminar, antes de pasar a las preguntas, señalar que como aplicación de la norma, la propia norma también prevé las consecuencias del incumplimiento. La primera consecuencia es que el arrendatario tiene derecho a exigir la devolución, la restitución de las cantidades que ha abonado en exceso, más un interés legal, más el interés legal más 3 puntos. Por tanto, el arrendatario que ha venido pagando la renta por encima de lo que realmente hubiera debido por aplicación de la ley, tiene derecho a exigir la devolución del exceso más ese interés. Y luego la Administración podrá sancionar esos incumplimientos y la ley establece, por referencia al régimen sancionador del derecho, de la Ley de Derecho a la Vivienda en Cataluña, las sanciones oscilan entre 3.000 euros para de 3.000 a 9.000 euros para las infracciones leves y de 9.000 a 90.000 para las graves. Por tanto, esas son las consecuencias de incumplir la ley. Para terminar, 3 ideas fuerza que querríamos que se llevaran. La primera idea es que el régimen de contención de rentas del alquiler de vivienda ya está aquí, está en vigor y se aplica hoy, de hecho, desde el día 22, desde la semana pasada, en 60 municipios de Cataluña. Por tanto, los contratos que se firmen ayer, hoy y mañana, salvo que haya recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno y se suspenda la aplicación, está en vigor ya. La ley contiene diversos elementos confusos, especialmente creemos sobre el régimen transitorio y en concreto sobre ese régimen transitorio y las viviendas nuevas o que hayan sufrido gran rehabilitación. Esa cierta complejidad llevará posiblemente a conflictos. Queda por ver si el Gobierno, como decía, recurrirá a la norma ante el Tribunal Constitucional y si se solicitará la suspensión. Dicho esto, abróchense los cinturones que vienen curvas. Y con esto pasamos, si te parece, Miguel, a las preguntas que puedan haber. Nos hemos pasado un poco del tiempo. Si les parece, dejaremos unos minutos para preguntas que Miguel filtrará de las que se hayan podido formular. Estupendo. Oye, muchas gracias, Bernat y Gerard. Una explicación estupenda sobre los principales puntos de la norma. Norma que ha creado y está creando conflicto e interés a la vista de las preguntas y del chat, que se han hecho bastantes preguntas. Las he intentado agrupar en bloques porque muchas de ellas se repetían. Y os traslado preguntas más así generales para que podáis aclarar algunos de los puntos que los participantes nos han trasladado. El primero es un tema también que ahora acabas de apuntar, Bernat, pero que lo han preguntado en varias ocasiones, que es el tema de la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Es decir, ¿cómo afectaría la declaración de inconstitucionalidad de esta ley a contratos suscritos al amparo de la misma? Es decir, una vez se declara inconstitucional ese contrato al que se le ha limitado la renta, se le han establecido todos estos límites, ¿qué ocurriría con esos contratos? Gerard, ¿quieres contestar tú? ¿Contesto? Adelante, Bernat, adelante. Sí. Bueno, vamos a ver. Las vías para recurrir son básicamente 3. Por un lado, 50 diputados pueden recurrir ante pueden impugnar la ley por inconstitucional. Parece que eso se va a producir, al menos lo han anunciado. Lo que ocurre es que ese recurso, esa impugnación, no suspende la aplicación de la ley. Esa es una de las vías. La otra vía es por un recurso presentado por el presidente del Gobierno del Estado. Si en ese recurso se solicita la suspensión se decreta necesariamente.
Por tanto, la única forma a fecha de hoy para suspender la aplicación de manera inmediata sería el recurso del presidente del Gobierno. Otra alternativa para determinar si la ley es constitucional o no sería en el caso de que en un pleito, ya sea civil o del orden contencioso administrativo, algún juez tuviera dudas sobre la constitucionalidad o no de la norma, de una norma que deba aplicar en el marco de ese procedimiento, de ese pleito, el juez o tribunal subiera esa cuestión de inconstitucionalidad al tribunal para que resolviera las dudas. Esa vía a través del juzgado o tribunal tampoco suspende la aplicación de la ley. Muy bien. En cuanto al tema del área de mercado de vivienda tenso, me preguntan si la prórroga de la declaración de un área de mercado tenso de vivienda puede exceder de los 5 años que marca la ley para el periodo inicial máximo. Es decir, podría ser 5 más otros 5 como máximo, o podríamos irnos más allá de esos 5 de prórroga. Sí. Esta yo diría que es una cuestión que la ley no deja del todo clara, aunque nuestra interpretación es que se puede prorrogar por un máximo del plazo de la primera declaración. Es decir, si la primera declaración tiene un plazo de 5 años, se podría prorrogar una o más veces por otros 5 años. Es decir, se podría hacer 5 años inicial, más 2 más 3, pero en ningún caso podría llegar a ser superior a 10. O si la primera declaración se realizara por 5 años, esa declaración podría prorrogarse, perdón, por 3 años, esa declaración podría prorrogarse otros 3, es decir, 3 y 3, 6, pero no más allá. También hay que decir una cosa, y es que la ley permite que se cancele o que se decrete la pérdida de vigor de la declaración de área tensionada si se han alcanzado los objetivos. Es decir, si se establece un plazo de 5 años, pero al tercer año ya se ha conseguido los objetivos de moderar las rentas, se podría decretar el fin del área tensionada. Muy bien. Luego, otro bloque de temas que ha suscitado pues, controversia y dudas es el tema de los gastos generales, si hay algún límite en la repercusión de estos gastos generales y de servicios individuales al arrendatario, y si se puede pactar pues, que asuma el pago del IBI, las derramas de la comunidad, el seguro del hogar, etcétera, o está ya muy tasado en la norma. No, la norma se refiere a la LAU. En consecuencia, todo lo que permite la LAU, que ahí tiene bastante libertad de pacto, lo puedes trasladar en la norma. Por tanto, puedes trasladar todos los gastos y las limitaciones de renta lo son a renta, no a la repercusión de gastos. Sí que es cierto que, aunque no lo diga la norma, si tú tenías una renta anterior que incluía gastos y ahora la quieres comparar, no si aplicas el índice de referencia, porque no tiene en cuenta la renta anterior. Pero si vas a aplicar la renta anterior, lo que yo creo que en la lógica de la norma, aunque no lo diga, no puedes comparar una renta anterior con gastos incluidos y aplicarla como renta anterior, como renta nueva sin gastos. Pero más allá de esta comparativa, tú puedes pactar la renta que no sobrepase el índice o que no sobrepase la renta neta anterior, como decía, y ahí le puedes añadir todos los gastos. En términos LAU. Perfecto. También en relación a la determinación del precio de referencia, ¿se aplica únicamente a viviendas o se puede extrapolar también a anejos, parkings, trasteros? ¿El precio de referencia incluye los aparcamientos, los trasteros? ¿O son dos? A ver, esto no está ventilado en la ley, no está clarificado. Lo que dice la norma es que tienes que multiplicar por precios útiles y descontados las superficies comunes. Yo entiendo que los trasteros y demás, bueno, habría un argumento si estuviera configurado como una superficie común de uso privativo, que yo creo que daría bastante juego, pero si es parte de la vivienda y es superficie útil,
yo creo que la interpretación literal es que está incluido. Muy bien. Y en cuanto a los contratos preexistentes, aquí hay dos cuestiones que se han repetido en varias de las preguntas. Es que la norma ¿es aplicable las prórrogas automáticas de contratos anteriores a la ley? Estos contratos que están vigentes y se van prorrogando de forma automática, una vez esa prórroga entre ya en el periodo de vigencia de la norma, ¿se le aplicaría esta norma? Esto no está expresamente regulado tampoco. Yo entiendo que la prórroga automática a criterio del arrendatario no sería lógica que aplicara, puesto que es la duración inicial del contrato. Ahora, si tienes una cláusula que dice que a partir del año 7, si ninguna de las partes dice nada, el contrato se prorroga, yo entiendo que hay una voluntad de prorrogar, solo que en vez de manifestarse con una carta expresa, se manifiesta con ausencia de resolución del contrato. Yo entiendo que eso sí sería una prórroga que amplía la duración. Es decir, no lo dice la norma, pero mi interpretación, no sé lo que piensas tú, Bernat, es que si es prórroga a criterio del arrendatario no debería aplicar. Si tú firmaste un contrato por un año y el arrendatario te lo prorroga hasta el año 7, no debería aplicar, la norma no lo dice, pero en cambio si tienes una tácita reconducción en la cual el arrendador podría decir no renovo y no lo dice, ahí sí aplicaría. Estoy de acuerdo. Esto es personal, ¿eh? Estoy de acuerdo, no lo dice la ley, pero lo que sí dice la ley es en caso de modificación, incluida la ampliación del plazo, ¿no? Del plazo de duración, con lo cual eso sí que sería. Lo que yo no tengo claro es que posiblemente en contra de ese argumento estaríamos hablando de una modificación del contrato y aquí no habría, o sea, en una ampliación, o sea, en una renovación o prórroga no hay una modificación del contrato, con lo cual quizá por ahí podrías escaparte de aplicar la ley, ¿no? Porque no hay una modificación. También en cuanto a arrendamientos preexistentes, otra de las cuestiones que se ha planteado es el límite este que aplica respecto de contratos anteriores, rentas de los contratos anteriores, que juega para determinar cuál es el límite de la renta. Preguntan si este límite aplicaría si ha estado arrendada durante los últimos 5 años o si ha estado alquilada en algún momento durante los últimos 5 años. A ver, lo que dice la norma, que es difícil de interpretar y para mí es difícil de entender por qué lo dice así, dice que el límite de la renta anterior se aplica a las viviendas que estaban arrendadas en los 5 años anteriores a la ley. Si la vivienda estuvo arrendada 7 años antes y se vuelve a arrendar después, conforme a la literalidad de la norma, la renta anterior no aplicaría. Por tanto, la vivienda tiene que haber estado arrendada durante esos 5 años, es decir, desde el 2015 hasta el 2020. Mi interpretación es que arrendada no significa que se haya firmado el contrato entre el 2015 y el 2020, sino que estuviera arrendada entre el 2015 y el 2020. Si eso es así, tienes que comparar la renta inicial del contrato, del último contrato en vigor, tenía que estar en vigor entre el 2015 y el 2020, pero la renta podía ser del 2013 o del 2012. Tendrías que comparar la primera renta, la renta consignada en el sentido de escrita en el contrato inicial, actualizada con el IGC, que no es el IPC, con tu renta nominal inicial del contrato nuevo. Y si la renta anterior eran 10 más IGC 12, me lo invento, pues la renta nueva de partida no puede ser más de 12. Además jugará el límite del índice. Si el índice fuera 10 no podrá ser ni 12, pero si el índice fuera 13 no podrá ser 12. Y eso con independencia de que tu arrendatario estuviera pagando 13 en función del IPC. Muy bien. Y una última cuestión, que creo que también la habéis apuntado, pero lo han preguntado en el chat, porque parece que la norma es algo confusa y crea una cierta incertidumbre sobre el tema de la obra nueva, ¿no? La obra nueva o la gran rehabilitación terminada antes de la publicación de la ley. ¿Cómo juega la norma a lo construido y rehabilitado en los últimos años? Aquí es una de las cuestiones que más dificultades de interpretación nos ha dado. Dice la norma que en los contratos, en las viviendas de nueva edificación
o gran rehabilitación, y por concepto, un paréntesis, por concepto de gran rehabilitación, nosotros entendemos que hay que entender lo que establece la normativa administrativa, no la normativa fiscal, que no es exactamente fiscal, pero es exactamente igual. Hay un concepto de rehabilitación en la normativa de IVA y hay un concepto de gran rehabilitación en el Código Técnico de la Edificación y en la normativa administrativa. Yo creo que hay que estar al de la normativa administrativa. No son iguales, que plantea problemas, pero tampoco son muy discordantes, pero no son lo mismo. Básicamente el administrativo es más genérico y plantea más dudas porque el otro es más económico. Bien. Dicho esto, la norma dice: nueva edificación o gran rehabilitación tiene una moratoria de 3 años desde la entrada en vigor de la ley. Está claro que si has acabado la obra después de la entrada en vigor de la ley, no se te va a aplicar la ley hasta septiembre de 2023. Lo que no dice es qué ocurre con la gran rehabilitación o la obra nueva anterior a la ley. Mi argumento es que eso solo se puede interpretar como que las anteriores no están sujetas a la moratoria, por una cuestión de lógica o de lógica del redactado que te lleva al absurdo. Como cualquier edificación ha sido en algún momento obra nueva, ya fuera hace un mes antes de la entrada en vigor de la ley, un año antes de entrada en vigor de la ley, o 10 años antes de la entrada en vigor de la ley. Y la ley no dice que la moratoria aplique a aquellas que han acabado un año antes, 2 años antes o un mes antes. Si hemos de aplicar a las que han tenido certificado final de obra antes de la entrada en vigor de la ley, la moratoria de 3 años aplicaría a todas las obras, porque todas las obras, en un momento dado, han tenido un certificado final de obra. Sería distinto si la ley hubiera dicho, que no lo dice, que la moratoria es desde 3 años desde el certificado final de obra y como máximo desde 3 años de entrada en vigor de la ley, que significaría un certificado final de obra de enero de este año, acabaría la moratoria en enero de 2023. Un certificado de septiembre de 2023 acabaría en septiembre de 2023 y un certificado de septiembre de 2020 acabaría en septiembre de 2023 y un certificado de enero de 2020, la moratoria acabaría en septiembre de 2023 igual. Pero no dice eso, no dice moratoria de 3 años desde certificado final de obra, y resumo, sino moratoria desde entrada en vigor de la ley. Luego, En todo interpretamos... caso, sí, en todo caso, lo que vaticinamos es que esta disposición final cuarta que está comentando Gerard sea posiblemente objeto de algún tipo de enmienda, porque realmente lleva a interpretaciones confusas y lógicas y que van a tener gran trascendencia para promotores. Con lo cual, creemos que la interpretación, la redacción es muy deficiente y debería de alguna manera aclararse para poderla aplicar con un mínimo de seguridad jurídica para todos los operadores. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo, Gerard y Bernat. Creo que habéis respondido a las cuestiones principales que se han suscitado en el chat. Y bueno, por mi parte, nada más. Si queréis concluir el acto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia y su atención. Creemos que va a ser una norma que va a tener una difícil aplicación. Va a tener además un gran eco mediático y hay que ver si es una norma que servirá de base para la legislación nacional en la medida en la que forma parte del programa del gobierno del Partido Socialista y de la coalición con Unidas Podemos el instaurar propuestas y normativa en materia de contención de rentas, con lo cual no sabemos si esto va a ser un laboratorio de pruebas para futura normativa a nivel nacional. Con esto, no sé si Gerard quieres añadir algo, nos despediríamos y agradeciendo a todos su atención. Tan solo despedirme y unirme al agradecimiento por vuestra asistencia hoy aquí. Muchas gracias.